Ok, saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de ArchiCAD. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Kevin Rodríguez y hoy vamos a estar iniciando una serie de materiales o creación de materiales acá en V-Ray 5. Así que en esta oportunidad vamos a estar aprendiendo cómo crear una madera en 3D Max con V-Ray 5. Así que cualquier comentario, cualquier sugerencia que ustedes tengan, por favor, recuerda no olvides dejarla acá en la caja de diálogo. Ok, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Acá si yo presiono la tecla M, acá yo tengo mis dos materiales. Ok, generalmente cuando vamos a crear madera siempre nos han enseñado en tener obviamente una textura de madera y tener una textura de bump mapping que nos va a permitir ver todas las vetas de mi madera o la rugosidad de mi madera. Vamos a conectar este nodo de bitmap acá en el diffuse a ver qué es lo que está sucediendo. Si yo lo coloco acá, obviamente, y yo presiono el render, vamos a ver lo que está sucediendo. Obviamente ya aquí tengo mi material y pueden ver que, ok, vamos a cambiar modo buckets a modo progresivo. A ver, progresivo y ahora, si pueden ver, yo activo el modo APR. Vamos a ver acá. Ahora a ver más o menos en un tiempo rápido, a ver cómo está quedando esto. Pueden ver que automáticamente voy viendo mi material y simplemente tengo un material de madera. Para poder hacerlo desde un principio o para hacerlo desde cero, simplemente yo voy a cargar el V-Ray Material para que puedan ver cómo funciona esto desde cero. Y yo voy a cargar acá mi V-Ray Material, lo arrastro hasta acá. Vamos a detener un poco el modo interactivo. Y ahora simplemente voy a cargar este material de madera acá. Recuerden que este material, perdón, esta geometría ya tiene un multi-sub-object. Este multi-sub-object son distintos materiales que tiene este elefante de madera. Obviamente es un material general o para toda la superficie, otro material que es para los bordes y otro es para un metal, pero no sé es con exactitud dónde está ese otro material. Obviamente este elefante tiene tres materiales. Como vamos a sustituir este material de madera, lo vamos a crear de cero para que puedan ver. Simplemente yo arrastro esto hasta acá y lo voy a conectar acá, en el material base. Ahora este material se me va a cambiar. Pueden ver que ya tengo un material blanco o un material gris. Si no saben nada de iluminación ni nada de tone mapping o ajustar ciertos o agregar ciertos ajustes de tone mapping, les voy a dejar acá en la esquina ciertos videos para que se puedan guiar a cómo armar un set de iluminación o un look de también para que puedan poder probar sus materiales. Ok, sigamos. Ya tengo un material desde cero. Ahora lo que voy a hacer es sustituir ese material de madera por otro. Ahora yo lo que voy a hacer es conectar este diffuse acá, en el diffuse, y obviamente se me va a sustituir ese material. La madera generalmente es un dieléctrico, así que la reflectividad, o acá donde dice reflect, la vamos a colocar al 100% y vamos a tener un material muy pulido. Para tener, no queremos tener ese material muy pulido, acá vamos a colocar 6, por ejemplo. Y ya vemos que la madera empieza a tener un poco más de rugosidad. Ahora, esto lo podemos agregarle en el bump o para darle cierta rugosidad a este material, simplemente lo podemos conectar acá, en el bump mapping. Esta es una forma o la forma más básica de crear materiales de madera, ¿ok? Pueden ver la cantidad de rugosidad que tiene esta textura. Para evitar esa cantidad de rugosidad, no quiero que sea muy puntiaguda, podemos hacer una de dos. O disminuir acá en el output, si damos doble clic en el bitmap y vamos acá en el output, acá donde dice bump amount, lo podemos disminuir a 2, por ejemplo. Y pueden ver que ya la textura empieza o las vetas no se empiezan a reducir tanto. Otra manera es dejar esto en 1 y otra forma es hacerlo por los parámetros generales. Si yo presiono doble clic en mi material, yo voy a disminuir esto
minimizar esta pestaña. Y acá donde dice mapas, acá en los mapas generales donde dice bump, yo también lo puedo disminuir a 10, por ejemplo. 10 contribuciones en el bump o en el canal de bump. Y pueden ver que ya tenemos una madera no tan rugosa. O bueno, también podemos disminuir esta madera. Esa es una forma de hacerlo muy, muy, muy sencillo. Otra forma de hacerlo, podemos dar doble clic acá en este bump y vamos a buscar la ubicación. Vamos a buscar la ubicación de este bump acá en el bitmap y podemos abrir esta textura en Photoshop. Ya les voy a decir para qué. En este caso es el mapa 08P03. Vendría siendo esta. Ok, ahora yo la voy a abrir en Photoshop. ¿Para qué la voy a abrir en Photoshop? En este caso yo lo que voy a hacer es crear una textura normalizada vamos a detener el modo interactivo, para tener cierto control en mi material. Ya les voy a explicar para qué va a funcionar esto. Yo tengo este bump o esta textura de bump. Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a normalizar esta textura o voy a contrastar esta textura con un ajuste de niveles. Yo voy a comprimir esto o voy a contrastar esta textura lo más que pueda. Vamos a ver que quede algo más o menos así. Esta textura yo la voy a guardar y, por ejemplo, la voy a guardar acá en el escritorio. Y ahora simplemente acá en 3D Max yo voy a cargar esa textura. Voy a presionar acá V-Ray Bitmap para cargarla. La voy a arrastrar hasta acá y ahora vamos a cargar esa textura normalizada. Ahora cargamos esta textura, ok, normalizada. ¿Qué me va a permitir esta textura? Yo ahora lo que voy a hacer es crear una madera un poco más compleja. Ya tengo separado lo que es las vetas de mi madera de una manera muy contrastada. Lo que podemos hacer ahora es colocar un composite, por ejemplo, un composite. Y lo que me va a permitir esto es que voy a crear un material un poco más complejo. Vamos a ubicar este composite, no ese. Y por ejemplo, ¿qué puedo hacer con esto? Yo puedo solapar esta textura por encima de esta otra como las capas en Photoshop. Si yo coloco esto en el map, en el layer número 1 y este lo coloco en el layer número 2, vamos a ver que seguimos teniendo el mismo material. Vamos a activar el modo interactivo. Pero ahora si aplico esta textura en el layer número 2, vamos a ver lo que está sucediendo. Y obviamente se va a sustituir, ¿ok? Vamos a sustituir esa textura. Pero pueden ver que las vetas se siguen viendo muy marcadas. Esto yo lo que estoy haciendo es para marcar aún más las vetas. Esto es una forma de poder tener un cierto control. Ya les voy a explicar por qué. Ahora simplemente yo lo voy a colocar en modo screen. Vamos a ver qué sucede. O en modo overlay. Y bueno, ahí pueden ver que las vetas que yo tengo se me están marcando muchísimo. Y ya puedo tener una manera, por ejemplo, un poco más exótica o un poco más llamativa. Esto lo tienden a hacer mucho para poder mostrar muchísimo más las vetas. Ahora, como está muy exagerado esto, yo lo que puedo hacer es disminuir las contribuciones, por ejemplo, a 50%. Y pueden ver que las vetas aún se siguen viendo, pero de una manera un poco más sutil. Aún se siguen viendo un poco exageradas. Yo puedo disminuir esto a 20%, por ejemplo. Y pueden ver que ya el efecto empieza a verse un poco más sutil. Y obviamente tenemos una madera un poco más interesante y un poco más llamativa. Otra cosa que podemos hacer es de sustituir a esta textura por otra. O si queremos cambiar el color de esta madera, podemos irnos al output. Acá presiono doble clic a la textura del bitmap y yo voy acá al output. Y por ejemplo, si quiero una madera más barnizada, si yo quiero aumentar el brillo de, de esta madera, por ejemplo, yo puedo colocarle 8 y la madera empieza a ser mucho más pulida, va a tener mucho más barniz esta madera, pero cuando la madera está más barnizada, el tinte de la madera tiende a ser más oscura. Para poder oscurecer la textura, lo que podemos hacer es lo siguiente, presionamos doble clic acá y ahora en esta opción de dice Output, activamos Enable Color Map y acá en este puntico del más, donde dice Add Point o agregar punto o agregar nodo, presionamos clic y vamos a agregar un punto acá. Presionamos clic acá
y desactivamos con botón derecho. Ahora, para oscurecer un poco más esta textura, simplemente presionamos clic sostenido y vamos arrastrando un poco y lo vamos disminuyendo. Entonces pueden ver que la textura empieza a oscurecerse, empieza a tornarse un poco más oscura y obviamente ya esto vendría siendo una madera más barnizada y un poco más interesante. Fíjense que ya pasamos de una madera un poco más clara, más desaturada a una madera más oscura. Pueden verlo acá y resulta un poco más interesante. Para que el cambio no sea tan brusco aquí, podemos presionar botón derecho en el punto y activamos esta opción de Bezier Smooth para suavizar un poco el, este punto o este nodo y no sea tan brusco el cambio. Pueden ver que ya empezamos a tener otra tonalidad en la madera, podemos disminuir esto un poco y esto lo que va a hacer oscurecer un poco más la textura. Y pueden ver que ya tenemos una textura o un material un poco más complejo y no tiene nada del otro mundo, es un material muy sencillo. Y pueden ver que si colocamos un glossiness de 0,7 por ejemplo, a ver, 0,7, pueden ver que empieza a disminuir esto un poco. Y ya tenemos una madera un poco más barnizada y no tenemos tantos parámetros, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear una madera, por ejemplo, de un color negro o un color rojo, una madera X de distinto u otro color? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos colocar acá V-Ray Color. V-Ray Color. Y ahora simplemente lo arrastramos hasta acá. Ahora vamos a sustituir esta textura del albedo de mi madera por un color. Y así simplemente podemos cambiar este color y automáticamente vamos a tener una madera de un color u otro. Por ejemplo, vamos a conectarlo en la capa número 1 y ya pueden ver que tenemos una madera un poco más gris. Y obviamente el resultado es muy interesante, sin necesidad de tener. Fíjense que estamos creando una madera sin necesidad de tener una madera de textura en el diffuse. Pueden ver que ya tenemos un acabado un poco interesante y por ejemplo que si yo quiero una madera de una tonalidad más oscura, por ejemplo una madera negra, yo por ejemplo yo puedo colocar aquí un valor de 12, por ejemplo. Y pueden ver que ya tengo una madera oscura o una madera negra y ven el resultado que se ve bastante bien, una madera fotorrealista y también podemos ver esos detalles de la veta o los patrones muy característicos de la madera o esa rugosidad. Pueden ver que tenemos una madera sin tantos nodos. Fíjense que no utilizamos tantos nodos. Simplemente, si nos fijamos en la estructura, tenemos un berry color, tenemos una textura normalizada en la capa número 2 en modo overlay a un 20% y un bitmap de bump en el bump, una textura a blanco y negro en el bump. Obviamente esto lo podemos complejizar mucho, pero fíjense que con unos simples nodos, sin complicarnos tanto, ya tenemos una madera bastante interesante. Si queremos cambiar el color de esta madera, simplemente podemos ubicar una tonalidad, por ejemplo, roja y a esta tonalidad, por ejemplo, vamos a algo así, por ejemplo. Fíjense que ya tenemos otro tipo de madera y obviamente es una madera más con un acabado con pintura y fíjense que el resultado también se ve muy interesante. Otra cosa que podemos hacer es colocar esta textura en el glossiness. Para eso, vamos a colocar un nodo de entre medias, por ejemplo, este punto lo arrastramos hasta acá y buscamos el mapa de generales, output, output, que lo tenemos, a ver, ¿dónde está? Output aquí. Ahora este output lo vamos a colocar en el reflect glossiness. ¿Para qué? Para tener cierto nivel de detalle en las vetas, ¿ok? Y puedo tener cierta variación. Fíjense que ya tenemos cierta variación en las vetas, o sea, van a haber unas que van a ser más brillantes y otras menos brillantes. Recuerden que si yo doy botón derecho acá y yo le doy esta ventana, fíjense que
todos los tonos que están en blanco van a ser tonalidades con glossiness al 100%, o sea, van a tener mucho nivel de pulitura. Y todas las tonalidades en negro van a tener cero glossiness, y las tonalidades neutrales o tonalidades grises van a tener un glossiness de 0,5 o un glossiness intermedio. Entonces, para tener ese control, lo que hicimos fue conectar este output acá para yo decirle, mira, yo quiero que no sea tan pulida este material o esta madera. Para eso, en este punto, yo le voy a decir, mira, quiero que tenga un glossiness de 0,60 o 0,7, por ejemplo. Y empezamos a ver que la madera empieza a no ser tan brillante o tan pulida. Y esto acá en el 0,0 vamos a llevarlo a 0,4, por ejemplo. Una madera un poco más mate o más rugosa. Vamos a disminuir esto de 0,6. Y fíjense que ya tenemos una madera un poco más mate. Entonces, fíjense que ya esta estructura, pueden ver que creamos una madera desde una madera barnizada, una madera básica, hasta llegar a otro tipo de especie, otro tipo de madera que podemos utilizar en nuestros materiales. Y fíjense que no utilicé un material muy complejo, es un material totalmente básico que consiste en un composite con un V-Ray Color sin necesidad de tener una textura de madera en el diffuse. Y obviamente tenemos este V-Ray Bitmap que nos va a permitir resaltar lo que son las vetas de nuestra madera. Y ahora simplemente con este V-Ray Color podemos colocar cualquier tipo de madera con diferentes tonalidades o diferentes colores, ¿ok? Obviamente esto lo podemos complejizar un poco más. Fíjense que aquí empiezo a agregar cierta tonalidad y automáticamente voy cambiando la tonalidad de mi material de madera. Fíjense que si tenemos una tonalidad un poco más gris o un poco más oscura, también podemos tener una madera un poco más oscura o una madera más pintada o un poco más artesanal, se podría decir. Entonces, fíjense que acá tenemos estos resultados. Fíjense que no invertimos tanto tiempo en este material, es un material básico y bastante interesante. Y fíjense que tenemos un look fotorrealista. Fíjense que no nos tardamos mucho, es una manera de hacerlo muy básica y muy interesante. Lo que deben de tener en cuenta es tener esto de la textura normalizada para que puedan tener cierto control o cierto dominio en lo que son las vetas. Y así podemos crear materiales un poco más, con más control y fotorrealista. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado este video tutorial de cómo crear una madera fotorrealista muy rápida, básica y sencilla. Así que cualquier comentario y cualquier sugerencia que ustedes tengan, por favor, recuerda, no olvides dejarla acá en la caja de diálogo. Recuerden que mi nombre es Kevin Rodríguez y nos vemos hasta la próxima.